Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos algunos de los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión nos centramos en la noticia de la muerte del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, en las amenazas también de Donald Trump contra la OTAN y en la anunciada invasión israelí de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Y para el debate contamos por un lado con Gonzalo Abarca, él es presentador del programa Foro Interamericano de La Voz de América, también con Fausto Pretelín Muñoz, él es editor de la sección internacional de El Economista, y finalmente con Marta Moya, periodista de France 24, seguro que la reconocen de nuestras pantallas. Muchas gracias a los tres por participar en este espacio de Una Semana en el Mundo. Y ahora sí les pido que empecemos con la mirada puesta en Rusia, porque este viernes la colonia penitenciaria IK-3 en el Ártico anunció la muerte del conocido opositor Alexei Navalny, que recordemos cumplía condena por corrupción y terrorismo, en procesos que su entorno calificaba de persecución política. El Kremlin ha anunciado que las autoridades penitenciarias investigan lo ocurrido, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó directamente a Putin de haber matado a Navalny. Por otro lado, el secretario general de la OTAN instó a Rusia a responder a las preguntas sobre las circunstancias de la muerte y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos declaró que Rusia es responsable de esto. Hemos escuchado los informes de Rusia sobre la muerte de Alexei Navalny. Si estos informes son correctos, nuestros corazones estarán con su esposa y su familia. Más allá de eso, su muerte en una prisión rusa, la fijación y el miedo de un hombre solo subraya la debilidad y lo podrido que está el sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable de esto. Hablaremos con muchos otros países sobre Alexei Navalny. Rusia tiene algunas preguntas muy serias que responder. Lo que hemos visto es que Rusia se ha convertido en una potencia cada vez más autoritaria. Han utilizado la opresión contra la oposición durante años y, por supuesto, él estaba en la cárcel, era un prisionero, y eso hace que sea extremadamente importante que Rusia responda ahora a todas las preguntas que se le harán sobre la muerte. Acabamos de saber, como acaba de decir el canciller, que Alexei Navalny ha muerto en una prisión rusa. Obviamente fue asesinado por Putin como miles de otros que han sido atormentados, torturados por culpa de esta única persona. A Putin no le importa quién muera mientras conserve su posición. Marta, empiezo contigo ya que estás aquí acompañándonos en el estudio. De momento, las autoridades penitenciarias lo que anunciaron es que después de una caminata, Navalny se sintió mal, perdió la conciencia y que los médicos no lograron reanimarlo, ¿no? Y sin embargo, hemos visto estas reacciones internacionales de Occidente en que, sin tener más detalles, ya acusan directamente al Kremlin o responsabilizan a Rusia de una forma más suave. ¿Cómo valoramos un poco estas reacciones tan en caliente? Bueno, pues esta mañana ya la portavoz de Exteriores, María Zakharova, la portavoz del Kremlin, decía que Occidente ya había hecho su parte de función y su propia autopsia antes de que se conozcan verdaderamente las causas de la muerte de este opositor. Yo creo que efectivamente pues la figura de Navalny ha sido muy controvertida, tanto en Rusia como fuera de ella, ¿no? Por toda la expectación que ha generado su figura antes incluso de entrar en prisión en 2021 y, por supuesto, en el contexto electoral y en el contexto de guerra, pues ha generado muchas reacciones que podríamos esperar del entorno occidentalista, ¿no? Ya la OTAN, los países que conforman la OTAN, echan directamente la culpa al Kremlin. Es verdad que la muerte de Navalny viene sucedida después de la muerte también de otro opositor a Putin en los últimos tiempos, antes aliado, Yevgeny Prigozhin, y por supuesto pues todos los interrogantes pues están sobre la mesa, pero veremos qué pasa una vez se pida, yo creo, una autopsia por un ente independiente, que es lo que van a pedir los abogados de Navalny en los próximos días, cómo se desarrolla el tema. Yo creo que en Rusia, pues en este contexto electoral, cuando las elecciones están apenas un mes, pues habrá actos, se hablará del tema en las próximas semanas, pero después el contexto electoral y pues el aparato del Kremlin se lo llevará todo por delante, como pasa habitualmente. Gonzalo, desde Washington, le preguntó cómo ha caído ahí esta noticia de esta muerte sorpresiva de Alexei Navalny. Es un placer saludarte, Rosa. Verdaderamente ha tomado a todos
todos por sorpresa y todos concuerdan en que esto parece sacado del libro Cómo ser un buen dictador 101. Es decir, se cae de la mata, como decimos en Latinoamérica, que Navalny estaba bien de salud porque se presentó solamente el jueves vía video link, una videoconferencia, se presentó ante una audiencia en la corte, incluso dio bromeó un poco, no se le notaba nada mal de salud. Y bueno, hoy lo tenemos prácticamente no, ya lo tenemos, está anunciada su muerte. Sucede en circunstancias misteriosas, como todo lo que el presidente Putin, donde mete la mano, lo tiene todo, es una circunstancia misteriosa. Washington está pidiendo explicaciones, que vamos, en este momento con Rusia no se tienen las mejores relaciones, pero está pidiendo explicaciones de cómo, ya que estaba en un sistema carcelario, recordemos que estaba descontando una condena que hasta el 2032, creo, 2032, 2033, estaba para él, y muere en estas circunstancias. ¿Se puede confiar en el Kremlin? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que dicen ya hay varias versiones de los senadores? Obviamente vimos al secretario Blinken condenando la muerte, y es una situación verdaderamente alarmante porque se nota la mano dura del presidente Putin contra todos aquellos que están disintiendo de su criterio y de su política. Fausto, le traslado a usted la palabra en relación a algo que mencionó Marta en su intervención, y fue el hecho de que esta muerte, en extrañas circunstancias, o por lo menos desconocidas hasta el momento, sucede medio año después de la muerte también de Yevgeny Prigozhin, quien desafió el, digamos, poder de Vladimir Putin con esa marcha militar en Rusia. Le pregunto si usted ve alguna relación más allá de la temporal entre estas dos muertes. Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludar a los tres. La relación que veo es que sean enemigos. Es decir, el dictador que de alguna manera observa que un crítico de alguna manera pues tiene como una caja de resonancia el exterior. En el caso de Navalny, pues lógicamente lo envenena o lo lleva a Siberia o lo trata muy mal, y es precisamente enseñar esa musculatura de un dictador. Yo recuerdo que en enero del 2021, cuando Navalny regresa a Rusia después de recuperarse de ese envenenamiento en Alemania, 3 días después su gente publica en YouTube el video en donde pues exhibe las riquezas del presidente Putin, una hermosa casa en el Mar Negro, entre otros muchos bienes, y eso de alguna manera pues se entiende Putin que lo está confrontando cara a cara. Esta visión dictatorial que tiene el presidente de Rusia pues lo hace ser mucho más, un poco cruel o bastante cruel en contra de Navalny. Pero respondiendo a su pregunta, creo que los vínculos entre estos dos personajes eran, pues, que empezaron a cuestionar a Putin, ¿no? En el caso de Prigozhin, pues, de alguna manera iba ya por la libre, se sentía que era, pues, un personaje que estaba por encima del secretario de Defensa, el ministro de Defensa ruso, y porque estaba en la primera línea de ataque frente a Ucrania, y eso le llevó a generar más poder y al mismo tiempo a desafiar a Putin. Recordemos que no lo hemos mencionado ninguno de nosotros, que Yevgeny Prigozhin era el líder del grupo Wagner, de ese grupo de mercenarios que llevaba un poco la vanguardia en el terreno en la invasión rusa de Ucrania. Y volviendo a ti, Marta, precisamente como hemos estado mencionando, Navalny regresó a Rusia después de haber sido envenenado con Novichok, según varios análisis de laboratorios alemanes y franceses, algo que, sin embargo, Rusia siempre negó. ¿Qué supuso finalmente este regreso de Navalny a territorio ruso? ¿Qué desafío supuso para el poder de Vladimir Putin? Bueno, pues él regresa después del envenenamiento a Rusia sabiendo ya que lo iban a encarcelar, ¿no? Tiene una cita célebre que dice: quieren encerrarme porque no me morí.
y finalmente pues el timing fue tal cual. Regresó a Rusia, enseguida fue detenido y trasladado a diferentes cárceles hasta la cárcel de máxima seguridad. Y lo que ha supuesto pues este encarcelamiento y esta persecución a su figura finalmente habla del propio poder que tuvo Navalny en la oposición rusa, ¿no? Finalmente yo creo que fue una de las figuras más desafiantes, si no la más, durante unos años al Kremlin, porque creo que su máximo exponente de rebeldía contra el gobierno ruso fue denunciar ese fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2011-2012. A partir de ahí su figura empieza a crecer muchísimo dentro de Rusia y también fuera. Empezamos a conocer mucho más sobre él y pues desde hace más de una década su figura ha sido muy relevante, no solo dentro del país, sino fuera, y pues las reacciones de hoy a su muerte hablan de ello, precisamente. Por supuesto. Para ir cerrando un poco con esta cuestión tan centrada en la muerte de Alexei Navalny, les pido, Gonzalo y Fausto, también un poco su análisis sobre el legado, ¿no?, que finalmente deja Navalny. Gonzalo. Claro, era un referente. Recordemos que no había una persona. Si se hablaba de oposición rusa, Navalny era la persona que nos venía a la mente, tanto internacionalmente como en los círculos políticos. El referente era él, y para Putin obviamente representaba una amenaza. Lo otro, totalmente, su lucha anticorrupción lo presentó como un líder transparente, cristalino, decidido, no solamente por el envenenamiento que le estaban haciendo en Alemania, agentes rusos confirmados, sino también por el hecho de que regresa a Rusia y precisamente se entrega, lamentablemente con consecuencias mortales, pero referente en materia internacional era la persona que podía ser el contrapeso a Vladimir Putin. Fausto, porque también Navalny también era una persona polémica, ¿no?, en ciertos posicionamientos. Sí, mira, estoy de acuerdo con Gonzalo, y para no repetir lo mismo, yo creo que la muerte de Navalny le va a pesar más a Putin, es decir, va a generar más conmoción en este momento, y si la esposa en algún momento dado se erigiera como la heredera de un movimiento opositor a Rusia desde el exterior, pues yo creo que serviría mucho y diría muy bien. Sí, polémico como siempre, polémico, un personaje de alguna manera que no coincidía con las reglas que estaba jugando Putin. Pienso, por ejemplo, en qué le parecía una simulación el tema de las elecciones. Lo que va a haber en Rusia es eso, una simulación, y él de alguna manera un personaje beligerante desde el punto de vista crítico contra un régimen, lo cual pues lo convirtió en el último dique de la oposición allá en Rusia. Marta, para cerrar esta ronda precisamente sobre esta cara también, ¿no?, polémica de Alexei Navalny en ciertas de sus posicionamientos, de sus afirmaciones alineadas un poco bastante a la derecha. Efectivamente, si es que, a ver, no olvidemos que Alexei Navalny estaba desafiando a Vladimir Putin, que es un autócrata de derechas, pero él precisamente de izquierdas pues tampoco era, ¿no? Entonces, todos los lineamientos de este opositor iban en relación a desafiar únicamente al gobierno de Vladimir Putin y a esas élites del Kremlin por las que siempre luchó en contra. Pero pues en los posicionamientos a la derecha, que es donde Rusia se ha movido desde la caída de la URSS. Pues como hemos venido viendo un poco las reacciones internacionales, se han dado precisamente en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? Un marco también muy particular y muy simbólico, porque ahí fue en 2007 cuando Vladimir Putin pronunció un discurso que ha tenido mucho eco desde la invasión rusa de Ucrania, y me gustaría citarles un fragmento de lo que dijo el presidente ruso. Creo que es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la alianza o la seguridad de Europa. Por el contrario, representa una seria provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos el derecho de preguntarnos contra quién es esta expansión y qué pasa con las garantías que hizo Occidente tras la disolución del Pacto de Varsovia. Este es un discurso, como decimos, que ha vuelto a salir a la luz en toda esta discusión sobre qué responsabilidad tiene la OTAN de que Rusia invadiera Ucrania o no. Gonzalo, le pregunto, ¿no se escuchó este discurso de Vladimir Putin en su momento?
Sí, claro, recuerda que tuvo bastante eco y desde un principio siempre, incluso Henry Kissinger hablaba constantemente de eso, que con Rusia era mejor ese acercamiento diplomático antes de que la amenaza militar. Bueno, recordemos que el fallecido doctor Kissinger era un experto en las relaciones Washington-Moscú. Pero, volviendo a este tema, obviamente Putin ha visto la OTAN como una amenaza latente, y no solamente latente, sino que real a lo que él quiere, lo que Putin quiere hacer es recuperar ese imperio, ¿no?, ruso que existió en su momento, pero ve en la OTAN, obviamente, una amenaza a sus planes. De ahí que ha venido advirtiendo, ha venido desarrollando una estrategia que en este caso es ya verdaderamente una amenaza directa a la OTAN. De nuevo, la OTAN lo que procura es precisamente defender a sus países de esta amenaza que representa Rusia. La principal amenaza, la amenaza nuclear. Obviamente, no se puede, hay que evitar a toda costa un enfrentamiento nuclear, porque la capacidad nuclear de Rusia prácticamente es para desaparecer buena parte de Occidente, si se quiere. Así es que la diplomacia tiene que prevalecer en este momento. Rusia, lamentablemente, bajo Vladimir Putin, no está llevando la diplomacia como muchos queríamos, de acuerdo a lo que se dice en Washington, pero Washington también tiene su músculo, no solamente diplomático, sino también militar. Los dos músculos de Washington actuando en este momento. Y por eso, y muy rápidamente, la importancia de unas elecciones que se aproximan y la importancia del tema, de este tema, en este momento aquí en Estados Unidos. Hay que saber muy bien manejar esa diplomacia, manejar esos dos músculos, ¿no?, que representa perfectamente el escudo el escudo estadounidense con el águila, con las flechas y con la rama de olivo. Esos dos músculos tienen que entrar en este momento y esperemos que de alguna manera puedan concertar, ¿no?, ciertos puntos para que no se llegue a enfrentamientos directos. Gonzalo, ahora vamos a entrar a hablar más en profundidad de la OTAN, pero le quiero preguntar, Fausto, ¿usted está de acuerdo en que Rusia es una amenaza para la OTAN o también se puede ver como que la OTAN es una amenaza para Rusia, tal y como denuncia el propio Putin? Bueno, sin lugar a dudas, la OTAN está reviviendo, está más activa. Y eso implica que lo está haciendo precisamente porque tiene temor de que Rusia continúe, el presidente ruso, el dictador ruso Putin, continúe la expansión después de lo que hizo con Ucrania, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, otros países pequeños como Letonia. Yo creo que lo que hace Putin es una visión revisionista de la historia, es querer regresar la pasta de dientes al tubo del empaque que ya salió de él. Y de alguna forma, quizás este discurso que tiene hacia hace 40 años podría estar criticando a Occidente de que no le pusieron una red de protección cuando termina la Unión Soviética, es decir, el fin de la historia, Fukuyama. Ahí Rusia se siente, o particularmente Putin, se siente desplazado, se siente caricaturizado, y por eso Putin siempre ha dicho que la mayor tragedia del siglo XX es la desaparición de la Unión Soviética. Pero de eso, a querer recuperar territorio, querer recuperar a Ucrania, pues bueno, con un derecho internacional vigente, con unas Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial nace, creo que son posturas totalmente locuaces, por decirlo de una manera muy clara, en el sentido de que no puede regresar a la historia. Sí puede ser crítico con Estados Unidos, sí, en algún momento Estados Unidos, Clinton, se acerca de una forma para decir, hay cierta esperanza de que Putin, o más bien la Rusia de hace 20 años, pudiera reintegrarse a Occidente, pero no vieron que un personaje como Putin iba a hacer lo contrario, iba a distanciarse de Occidente porque fue maltratado. Precisamente en el medio del contexto formado por estos elementos que también apuntaba Fausto, ha dado mucho que hablar, ha llenado muchísimos titulares el comentario del expresidente y precandidato favorito republicano Donald Trump, cuando en un meeting en Carolina del Sur, si no me equivoco, señaló que, animaría a Rusia a hacer lo que quisiera con los países de la OTAN que no
pagar, que no estuvieran al día con sus facturas. Una formulación un tanto ambigua porque entendemos que a lo que hacía referencia era a los países de la OTAN que no gasten o inviertan, cada uno lo ve como quiere, el 2% de su PIB en defensa, no que tuvieran ninguna factura que pagar a la organización. Bien, en todo caso, estos comentarios que suponen totalmente un menosprecio del artículo 5 que obliga a los miembros de la OTAN a la defensa mutua ha generado revuelo, sobre todo entre los miembros europeos de esta organización. Recordemos estas palabras de Donald Trump. The Secretary General Stoltenberg El secretario general Stoltenberg, bueno, no sé si aún lo es, pero era mi mayor fan. Dijo, todos estos presidentes vinieron, daban un discurso y se iban y eso era todo. Y todos debían dinero y no lo pagaban. Me hicieron esa pregunta. Uno de los presidentes de un gran país se puso de pie y dijo, bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegería? Dije, ¿no pagaste? ¿Eres moroso? Dijo, sí, digamos que eso pasó. Dije, no, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quieran. Tienes que pagar tus cuentas. Bien, Marta, le pregunto directamente si es concebible que Estados Unidos adopte esta posición si Donald Trump llega al poder de, digamos, un poco de desprecio. No hablemos de abandono de la OTAN, pero como de dejar de lado esta revitalización que ha vivido la organización a raíz precisamente de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, yo creo que Trump ya en su primer mandato dejó claro que iba a poner límites a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, bueno, el otro día Político sacaba una información en la que decía, a través de un informe recabado hacía unas semanas, que ya en 2020 amenazó a Ursula von der Leyen, Donald Trump, diciéndole que si el viejo continente era atacado no esperara la ayuda de Estados Unidos. O sea, ya nos remontamos a tiempo atrás que estas amenazas se han venido sucediendo. Si eso no favorable, si eso no bueno que Estados Unidos esté en esta posición, pues evidentemente no, pero estamos hablando de una figura tan polémica y tan controvertida como Donald Trump, que hace un poco y deshace lo que le da la gana, y más en un contexto electoral como el actual, ¿no? Que finalmente, pues evidentemente, pese a la figura que es Trump, todas estas palabras tienen un poso electoralista claro, ¿no? Y su defensa de proyecto nacional y, bueno, pues proteccionista, pues habla de estas cosas, ¿no? Pero él ya, durante su anterior mandato, ya había vertido estas fake news de que los países de la OTAN deben facturas, cuando no es así, porque cada país paga su propia defensa, o que Estados Unidos pagaba el 100% de la OTAN cuando paga más o menos el 70%. O sea, él ya ha venido con este discurso durante mucho tiempo y si gana la reelección, pues cabe esperar que siga en esta línea si nadie le para los pies, que aparentemente pues nadie lo puede hacer, ¿no? Gonzalo, le pregunto qué tanto calado tiene este discurso aislacionista en términos de política exterior en Estados Unidos. Afecta, efectivamente. Es interesante porque el presidente Trump ve las cosas, recordemos, en términos financieros, económicos, el presidente Trump insistiendo en que los países miembros de la OTAN deben aportar, tal como lo establece su acta constitutiva, el 2% de su PIB a esto. Y el presidente Trump insiste en que varios países no lo están haciendo y que Estados Unidos prácticamente está llevando todo el peso financiero. Sin embargo, es Estados Unidos el que es el líder. Estados Unidos lleva el peso político y diplomático de la OTAN. De eso no hay duda. Ahora, obviamente, cada país tiene que aportar lo suyo. Las declaraciones del presidente Trump verdaderamente son alarmantes. Y de hecho, hace solamente unas horas, hoy mismo, la vicepresidenta Kamala Harris, que se encuentra en Múnich, precisamente, ¿no? En este foro de seguridad, lo destacó y dijo que debemos recordar que la historia nos da lecciones. Palabras textuales de la vicepresidenta Harris hace solamente unas horas para hacer una contra a lo dicho por el presidente Trump. Y muy rápidamente, hago el enlace, Rosa, de lo que está diciendo Trump, de lo que está pasando en Rusia con Putin, sus enemigos, de la gravedad del hecho y de un virtual candidato del Partido Demócrata asegurando de que más bien estimulará a Moscú a que ataque a un aliado
de Estados Unidos. Es decir, como si tuviéramos un amigo nuestro que por alguna razón nos enemistamos y le decimos a alguien que le pueden disparar porque una pequeña deuda o una deuda con nosotros. Esto lo consideran lamentable, peligroso y algo importante que puede traer a la desconfianza de la OTAN hacia Estados Unidos. ¿Es aliado o es enemigo? ¿Qué es Estados Unidos? Ese es el gran debate también aquí en Washington. Fausto, le traslado a usted la pregunta del sentido que tiene esta organización en el contexto geopolítico actual, ¿no? Una organización que nació en el 1949, hace 75 años, en un contexto de guerra fría, de guerra entre bloques y que ahora mismo señala como sus principales amenazas China y Rusia, mientras que estos polos también señalan a la OTAN como generador de tensiones en el orden internacional. Entonces, ¿qué genera más tensión? ¿Una OTAN débil o una OTAN fuerte a ojos de sus enemigos? Bien, mire, yo creo que la época está temporalizándose, es decir, los objetivos fundacionales de la OTAN tendrían que variar un poco desde el punto de vista de la época que estamos viviendo. Es decir, de la tecnología, pero desde el punto de vista geopolítico, como bien usted menciona, está China. Creo que se está reorientando hacia allá. Cuando vemos que la OTAN quisiera abrir una oficina en Japón, por ejemplo, habla precisamente de ese reenfoque que necesita la OTAN. Si nosotros recordamos hace 3 o 4 años, el presidente Macron dijo que la OTAN pasaba por un mal momento, por decirlo menos. Eso habla que se tenía que desempolvar. El objetivo ya estaba cumplido. La Unión Soviética no se estaba ya expandiendo, o Rusia más bien no se estaba expandiendo, pero ahora, de alguna manera, con lo que ocurrió hace 2 años en Ucrania, pues hace vigente los objetivos fundacionales y además agrega a esos objetivos fundacionales otros más. Es decir, los enemigos de Estados Unidos están creciendo, se están sumando. Hay BRICS que de alguna manera tienen un componente más ideológico que comercial, como se le quiere presumir desde hace algunos años. Ahora ya es más político, más geopolítico, y eso es lo que tiene que apuntar la OTAN. Entonces la OTAN tiene mucho futuro, la OTAN tiene mucha actividad, porque la situación crítica a nivel internacional y particularmente en Asia, hay que poner mucha atención con Taiwán. Claro, aunque recordemos que esta organización en principio es un tratado atlántico, ¿no? Pero, Marta, precisamente los socios europeos de la OTAN, ante la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder y finalmente sí que deje un poco de lado esta organización, van a aprovechar esta oportunidad para avanzar en ese plan que tanto han repetido, sobre todo Alemania y Francia, de un ejército europeo, de una estructura de defensa europea. Pues esta idea ya se ha planteado desde hace años, ¿no? Yo recuerdo esto, como decías, a Angela Merkel y a Emmanuel Macron 2017-2018 planteando la idea del ejército europeo sin dar muchos detalles, si sería a costa de las instituciones europeas, si sería una organización militar paralela a las instituciones de la UE, etcétera, etcétera, pero poniéndolo sobre la mesa. Y efectivamente, pues las palabras de Trump pueden dar un poco de aire a esta idea, sobre todo en año electoral en la Unión Europea, cuando probablemente estos discursos europeístas también hablen de proteger el propio continente y la propia unión, el propio bloque, ¿no? Es difícil materializarse un ejército europeo, sobre todo cuando hay socios tan diversos como, por ejemplo, Hungría, ¿no? Que siempre es el socio díscolo del bloque comunitario. Pero quizás sí se pone sobre la mesa este argumento, y yo creo que es aprovechando el año electoral dentro del bloque y sobre todo pues a tenor de que después de las elecciones en Europa vendrán las elecciones en Estados Unidos. Pues les propongo, porque nos vamos quedando sin tiempo, que cerremos con la mirada puesta en la misma conferencia de seguridad de Múnich en la que hemos empezado, pero hablando sin duda del que es el foco de la atención geopolítica ahora mismo, y es la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, y me gustaría que escucháramos las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al respecto. Nada puede justificar los inaceptables ataques terroristas lanzados por Hamás el 7 de octubre contra Israel. Y nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino en la respuesta militar de Israel. La situación en Gaza es una terrible acusación del estancamiento de las relaciones mundiales. El nivel de muerte y destrucción es impactante en sí mismo, y la guerra también se extiende a través de las fronteras de la región y afecta al comercio mundial.
Hagamos una ronda final porque, como decimos, el tiempo se nos ha echado encima, pero esta semana precisamente ha llenado titulares unas supuestas discrepancias, tensiones entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Joe Biden habría llegado a llamar asshole, según algunos reportes de prensa, a Benjamin Netanyahu, y sin embargo el apoyo estadounidense a Israel continúa ahí, ¿no? ¿Cómo leemos un poco este doble discurso, Marta? Bueno, esto lo de asshole lo reportaba la NBC el otro día. Yo creo que Estados Unidos sigue en su línea de apoyar a Israel porque, bueno, la inercia le lleva hacia allí, pero evidentemente cuando hablamos de Rafah, de esta ofensiva o posible ofensiva en el sur de Rafah, una invasión total, pues evidentemente Estados Unidos tiene que ser mucho más cauto porque allí se hacina y se ha desplazado masivamente y forzosamente más de la población civil en Gaza. Entonces Estados Unidos evidentemente tiene que también tener sus reservas acerca de dar un apoyo explícito a que Netanyahu haga y deshaga lo que quiera en ese territorio. Sin embargo, pues ha habido movimientos de posiciones de un no rotundo a que Israel atacara a Rafah, a un diseño de un plan para proteger a los civiles para que después Israel hiciera un poco lo que quisiera, pues con el objetivo de ir a por Hamas. Entonces, leía el otro día un análisis en el Middle East Eye, en un periódico árabe con sede en Reino Unido, que decía: la línea roja de Estados Unidos sobre Rafah se diluye y es cada vez más rosa y cada vez rosa más clara. Entonces, el apoyo de Washington a Tel Aviv sigue, por lo que te digo, un poco por inercia, pero hay que acotarlo, sobre todo cuando está en juego la vida de más de 1 millón de civiles. Gonzalo, le traslado precisamente la pregunta sobre, en Estados Unidos, ¿cuál es la discusión sobre este apoyo de momento inquebrantable de la Casa Blanca a Israel, a pesar de las decenas de miles de personas a las que ha matado esta ofensiva israelí en Gaza? Estados Unidos, en su política exterior hacia el Oriente Medio, siempre va a Israel. No importa el presidente si es demócrata o republicano, la política exterior de Estados Unidos hacia el Oriente Medio es el apoyo absoluto hacia Israel. Ahora, lo han dicho muy bien, tanto tú como Marta, hay muchas discrepancias. El presidente Biden públicamente expresando que la ofensiva militar de Israel en Gaza se ha escapado, se ha salido de las manos, es over the top. Sí. Y el presidente Biden no está obviamente satisfecho con esta situación. Bueno, es que imagínate, Rosa, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, ¿no? En Gaza es de más de 28,000 personas han fallecido en esta ofensiva militar. El presidente Biden está solamente esperando. Recordemos que las fuerzas de Israel están en este momento acosando a Rafah, y el presidente Biden le ha dicho a Netanyahu: no entren hasta tanto, no me presenten un plan que sea viable y ejecutable, porque la población civil es la que está sufriendo. La población civil no sabe dónde ir, está prácticamente acorralada, tratando de salir de un área de conflicto en donde ellos ven la muerte, respiran la muerte, sientan la muerte cada día, cada minuto, y el presidente Biden, obviamente, está llamando la atención a Netanyahu, que si bien su posición de erradicar a Hamas, que ese es otro tema para otro debate, es muy firme, al mismo tiempo el presidente Biden no puede aceptar dar una carta blanca al primer ministro Netanyahu para que actúe de la forma en que está actuando en este momento. Fausto, ¿usted considera que Estados Unidos, más allá de no dar carta blanca, puede llegar a lograr finalmente un cese el fuego en la Franja de Gaza? Bueno, Estados Unidos es el único país que podría convencer a Netanyahu a que hubiera un cese el fuego continuo, permanente. Como bien se ha dicho, creo que Estados Unidos sí es muy aliado de Israel, pero ha defendido con boca chiquita el caso de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Al presidente Biden le está llegando el agua a la garganta, es decir, la demografía juvenil está en contra de la postura de Estados Unidos, de su postura sobre la defensa a ultranza a Israel. En ese sentido, hasta desde el punto de vista electoral, le puede costar las elecciones. Netanyahu, de alguna manera, hay que recordar, es un gobierno de ultraderecha que de alguna forma está escalando el problema. Acabar con la Franja de Gaza no significa que va a terminar con el problema. Por el contrario, va a generar más problemas en distintas áreas. Ya lo estamos viendo en el Líbano, por ejemplo, pero Irán, que está detrás de todos estos grupos terroristas, pues lógicamente no se va a quedar con los brazos cruzados.
En ese sentido, pues es alarmante lo que está sucediendo. Creo que Israel ha perdido la narrativa. Marta, te pido tu conclusión porque ya nos quedamos también sin tiempo en este programa. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Fausto, con lo que decía del voto demográfico también en el contexto electoral. Creo que Biden, a partir de ya, tiene que medir muy bien lo que hace en política exterior, porque ese voto demográfico de los suburbios, de las grandes ciudades, que le puede decantar un poco la elección, pues está muy pendiente de lo que haga en Gaza con esos jóvenes, denostando la estrategia de Estados Unidos en Israel, y lo que ocurra en Rafah será definitivo porque puede ser una masacre de dimensiones catastróficas. Claro, porque recordemos que Rafah, en el punto más meridional del enclave palestino, es, como bien decías al principio, Marta, donde está hacinada, encerrada más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, mucha de esta población que ya ha sido desplazada forzosamente de otros puntos del enclave palestino a raíz de esta ofensiva que empezó por el norte. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para continuar con el análisis de los hechos de esta semana, pero les agradezco muchísimo, Gonzalo, Fausto, Marta, por su participación en Una Semana en el Mundo, y como siempre también el agradecimiento es para nuestro equipo de producción y para nuestro equipo técnico que como siempre hacen posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes muchísimas gracias por su atención.